estamos como estrenando plataforma. Mi pantallazo hoy amaneció un poco diferente. El team tenía mis dudas de que nos funcionara bien porque mis compañeros instructores estaban reportando que tenían dificultad. ¿Ustedes tuvieron alguna dificultad para acceder? Señor, antes fue más rápido. Y está como la presentación, como, pues, conociéndola. Tiene una Vamos a ver. modificación, sí. Sí, tiene una modificación. Muy bien. Esperemos que no tengamos dificultades. Muy bien, ya estamos aquí. Gracias por su puntualidad. Pues ya hoy es el último tema de esta parte de Excel, de esta segunda herramienta que muy poderosa, que los invito nuevamente a que sigan explorándola, que sigan conociéndola. Los temas para el día de hoy, pues les estaba comentando que son tablas dinámicas, tenemos gráficos dinámicos, tenemos filtros avanzados y subtotales. Pero antes de comenzar, quisiera saber si hay alguna pregunta de los ejercicios del día de ayer. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Yo tengo una duda Dime. respecto al último ejercicio, el punto 3. Al punto 3. ¿Cómo así? No, no te entiendo. ¿A En los el, ejercicios de ayer? sí, Vamos a compartir escritorio. ¿Cuál será? Mira, acá los tengo. en el número 3, profe. No, no, la verdad no di con el, Con el nombre, este será de los productos. no, profe, ahí donde está en el examen de admisión, Examen de admisión. el último. El último. Listo, acá está. El punto 3 del examen de admisión. Dice cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan aprobado o no. Ahí, ¿cuál sería? No se dejen engañar no son cascaritas, pero son simplemente para que ustedes revisen. ¿Cuántos Contar. Es un contar. ¿Cuántos aspirantes se presentaron? O sea, ¿cuántas personas se presentaron? ¿Es un contar o un contará? No es más. Lo que está diciendo es cuántos se presentaron, hayan o no hayan aprobado. Entonces puede ser un contar o un contará. Vamos a hacerlo con un contará. Y yo simplemente selecciono la lista de aspirantes, que en su total debe dar 36, porque ese fue el total de personas que se presentaron. Profe, pero no tiene nada que ver que no se hayan presentado. Por eso dice que son aspirantes, que se presentaron al examen. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan o no hayan aprobado? Aspirantes, mira, inclusive acá dice aspirante, matemáticas, estadística y lógica. Entonces era contar inclusive, mira esto. Estos son los aspirantes. ¿O cuál era tu duda? Pues, profe, la verdad yo no lo hice fue porque, pues, ahí mostraba que hubieron como cuatro estudiantes o aspirantes que no se presentaban a nada. Por eso, pero pues, al fin y al cabo fueron aspirantes.
Cuando nosotros nos estamos ingresando, por ejemplo, al SENA, cuando el SENA abre convocatorias, todos los que se inscriban son aspirantes, todos, absolutamente todos, aspiran a ingresar al SENA. Ya después que presenten, que pasen, que presenten los documentos, ya pasan a otro estado de matriculado, pero el estado inicial son aspirantes independiente de que presenten o no pruebas o documentos. Entonces, por eso inclusive aquí en la columna decía aspirante número tal, número tal, número tal. Sí, esa es la explicación. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, sí, yo tengo una duda. Digamos que en la hoja de almacén, en el segundo recuadro, El segundo recuadro. digamos que en la parte, en el segundo recuadro donde hay que buscar el departamento teniendo en cuenta el DP, a mí, pues digamos, es la misma función que en el cuadro de arriba, que es buscar B, pero me aparece error. Aquí debes analizar lo siguiente, mira. ¿Qué es el dato que tú estás buscando? El DP. Es decir, ahora para este segundo recuadro, como tú lo dices, la columna, la matriz empieza desde aquí. No lo Ah, puedes tomar desde el código de la sucursal. Mira, aquí está, ah, buscar B. ¿Y cuál es el valor que tú estás buscando? Este que hay aquí, ¿cierto? el A31, sí. ¿En dónde lo estás buscando? Entonces, aquí tú vienes y miras que ya tu matriz empieza desde aquí. No lo puedes empezar desde el código de la sucursal porque ese dato no lo estás buscando en este momento. Le fijas la matriz y cuál es el indicador de columnas que está El 2. buscando. El 2, muy bien, y Sería falso, falso. ¿sí? Ah, ok, sí, ya, Como ya profe, ya, fijé, ya. Puedo arrastrar. ya puedes arrastrar, muy bien. Ok, gracias, profe, qué pena. No, 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 con el mayor gusto. Muy bien. Profe, buenos días. ¿Alguna? Hola, buenos días. Sí, profe, en la hoja de llamadas, en donde dice el de calcular el valor de las llamadas internacionales mayor a 300, pues ese yo lo estaba Ujú, solucionando en sumar sí conjunto, donde tomo pues el valor y el destino sí, para sumarlo. ¿Cómo coloco la condicional de que sea mayor a 300? muy bien. Eh, sumar puntos y conjunto. Entonces, el rango de suma son los valores de las llamadas. El primer criterio nos está diciendo que sean llamadas internacionales, entonces el rango será destino. ¿Sí? Sí, profe. Y el criterio, pues que sea internacional. No vamos ningún problema. Dice, Hasta ahí. calcular el valor de las llamadas mayores a 300. Entonces, ¿cuál será el rango donde están los 300? Este En la de valor que valores, hay sí. acá. Y aquí el criterio que sean mayores a 300. Tú colocas el signo mayor a 300. Le das a aceptar y entonces solo lo que cumple esas dos condiciones da 16.590. Si quieren resaltemos lo que es solo internacional para fijarnos acá. Lo podría filtrar, pero lo marco pues para que lo podamos observar mejor. ¿Y cuáles son las que son mayores a 300? Pues en este caso pues son todas, porque mira, internacional,
serían todas las que son de internacional. Miremos a ver cuánto nos da esta sumatoria. Este valor más este de acá, más estos tres, más este, más este, más este. ¿Por qué pasó? Yo me tomo este rango acá. Más C9 más C10. Ay, ¿qué pasa? 8 más C9, 16.590. Cambiémosle el dato, pongámosle mayores a 1000. Mayores no a 300, sino a 1000. Ya baja el valor a 1579, porque mayores a 1000, pues ya el primero no incluye. Entonces baja la condición. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro ahora sí? Perfecto, profe, gracias. Y última duda, ahí en la parte donde es deuda, eh, digamos que eso se resuelve también con sumar sí conjunto, pero entonces sería lo mismo hacer la comparación entre 16 y Sí. 17, comparación Entonces, condicional. exactamente, los mayores a 16, mayores o iguales a 16, y los menores a 17. Pues aquí es un rango chiquito, en los otros sí ya es un rango más grande, entre 18 y 21. Y entre 22 y 26. Ah, ok, profe, gracias. Gracias, gracias. Entonces, pero Bueno, sí es con las condicionales. sí. Entonces mira que eso que tú estás preguntando nos va a servir mucho para el tema de hoy, que es cómo le ponemos la lógica a esos interrogantes. ¿Por qué? Porque los temas del día de hoy, entonces, están asociados con subtotales, tablas dinámicas, gráficos dinámicos y filtros avanzados. Cuando veamos filtros avanzados, ahí vamos a tener que colocar las condiciones de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Entonces, la primera hoja de este archivo dice que son unos gastos. Dice, para el siguiente registro, calcular los gastos por departamento y luego por mes. Es una hoja donde estoy registrando los gastos normales de un departamento y estoy llevándolos en el mes de enero y de febrero. Y cada uno tiene su costo. Entonces me están diciendo que calcule los gastos por departamento y luego por mes. Entonces, ¿cómo creen ustedes que haría yo ese cálculo? Entonces aquí ya nos toca empezar a analizar cómo podemos empezar a mostrar esa información, porque si nos vamos a las funciones que hemos visto, pues se nos complicaría un poco más el sacar la información. Entonces existen opciones dentro del menú datos como subtotal, que lo que hace es calcular rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que usted debe hacer para aplicar un subtotal es ordenar por el criterio que quiere, en este caso, calcular. Entonces nos están diciendo que calculemos los gastos por departamento. Entonces dentro del menú datos está la opción de ordenar. Yo voy a ordenar por departamento de la A a la Z y le doy a aceptar. Entonces lo primero que hace es ordenarme todo por departamento A y luego por departamento B. Ahí quizás me quede un poco más fácil ya el calcular los gastos. Sin embargo,
voy a irme aquí al subtotal, ya después de haber organizado por departamento, me voy al subtotal, y subtotal me llama este cuadrito, donde me dice que para cada cambio en, entonces para cada cambio en departamento, que es lo que yo necesito, me dice que qué función debe usar. Entonces, pues de las que ya conocemos, ahí hay algunas, pero lo que yo quiero es sumar y que a dónde agregue ese subtotal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sumar en este caso? Yo quiero sumar los costos y por ahora dejo esto quietito. Simplemente le doy a aceptar y entonces, debajo del departamento A, él me inserta una fila y me totaliza todos los gastos del departamento A. Luego, inserta una fila y me totaliza todos los gastos del departamento B y además me inserta un total general. Fíjense que no tuve que seleccionar nada, simplemente ordenar y aplicar subtotales. Y observen aquí a la izquierda que él me coloca 3 indicadores acá y donde insertó las filas también me muestra unos indicadores. Entonces, si yo me voy al indicador que está marcado con el número 1, entonces él lo que hace es contraer toda la información y me coloca el dato del total general. Si yo me voy a la opción 2, entonces solo me está colocando el total para cada departamento y el total general. Y si me voy al indicador 3, pues él me coloca nuevamente la tabla con los subtotales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta ahora? Muy bien. Entonces, fíjense que es muy sencillo aplicar un subtotal. Ahora bien, si lo quiero quitar, me voy a subtotales y le digo que me los quite todos y ya mi tabla queda normalmente. Pero el ejercicio me dice que calcule los gastos no solo por departamento, sino también por mes. Entonces voy a ordenar por departamento, voy a agregar un nivel y luego le voy a decir que me los ordene por mes. Entonces le doy a aceptar y dentro del departamento A quedaron los de enero ordenados y luego los de febrero. En el departamento B quedaron ordenados los de enero y luego los de febrero. Entonces, estando aquí, voy a aplicar el subtotal. El primero es para cada cambio en departamento que me use la función suma, que me coloque ese subtotal en costos y le doy a aceptar. ¿Listo? Dejamos como lo hicimos ahorita. Vamos a aplicar el segundo subtotal para el tema del mes. Entonces ahora digo que para cada cambio en el mes me utilice también la función suma, que me coloque el subtotal en costos, pero que me quite este chulito donde dice reemplazar subtotal actual. Porque si yo lo dejo marcado, me borra el subtotal que tenía y me lo reemplaza. Y yo no quiero que me lo reemplace, yo quiero ver los dos. Entonces le doy a aceptar y ahora me coloca 4 indicadores. ¿Por qué 4? Porque cuando termina enero me hace un subtotal. Cuando termina febrero me hace un subtotal. Ya teníamos el del total de la A.
Lo mismo para el departamento B. Cuando termina enero me aplica un subtotal. Cuando me aplica febrero me aplica subtotal. Viene el total de la B y el total general. ¿Cómo lo vemos en estos indicadores de acá? Entonces, en el 1 nos muestra el total general. En el 2, el total por departamentos. Y en el 3, pues ya me está mostrando el total de enero, total de febrero, el total por departamento A, total de enero, total de febrero del departamento B, su total y el total general. Y si me voy al indicador 4, pues ya me muestra nuevamente toda la tabla. Entonces fíjense que yo puedo sacar información de la tabla dependiendo pues de los datos que tenga registrado. Puedo analizar esta información y sacar totales así rapidito sin tener que utilizar ninguna función ni ninguna otra cosa más que subtotales. ¿Los quiero quitar todos? Vuelve mi tabla original. Entonces aquí ustedes pueden manipular esta tabla, no sé, sacando los gastos de agua, de luz, por departamento o por mes. Entonces pueden hacer un análisis de la información bien detallada a través de subtotales. ¿Alguna pregunta? O sea, profe, Dime. o sea que el número de posibilidades depende de las opciones que yo tenga de seleccionar la pregunta, mejor dicho. O sea, Dependiendo, en este caso, el número de gastos, de especificaciones de gastos, puedo sacar un determinado número de subtotales. El número sí, de meses y dependiendo hasta los costos. exacto. O Lo sea, puedo todo, clasificar dependiendo de un rango. todo depende de la información que tú tengas y de la necesidad que quieras presentar. Porque fíjense de una tabla tan pequeñita como esta, porque en realidad no es una tabla grande, es una tabla que apenas tiene 33 datos, 32 datos. Usted puede sacar toda la información que necesite. ¿Cuánto es el gasto de agua? ¿Cuánto es el gasto de alquiler? ¿Cuánto es el gasto de luz? ¿Sí? O sea, ya digamos que la manipulación de la información depende de su necesidad. Y eso lo puede hacer a través de subtotales. Es una opción. Porque la que vamos a ver ahorita, que son tablas dinámicas, pues también es otra opción para manejar esta información. Aquí llamémoslo que es como un vistazo rápido. Es una vista rápida que usted puede tener de la información que necesita. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer tablas dinámicas, que es el siguiente tema, entonces la única recomendación es que usted esté dentro de la tabla. Nos vamos en este caso para el menú insertar y dentro del menú insertar está la opción de tabla dinámica. Dice que una tabla dinámica permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces, yo puedo manipular y fácilmente, independiente de la tabla que sea, de la información que sea, manipular esa información, así como lo hicimos con subtotales. Entonces me voy a llamar la tabla dinámica y este es el cuadro de la tabla dinámica. Me dice que seleccione una tabla o un rango. Entonces observen que como yo ya estaba dentro de la tabla, él ya me seleccionó la tabla en la parte de atrás, que es este rango que me está mostrando acá. Sin embargo, si por alguna razón no se la selecciona, pues usted debe fijarse que la tabla haya quedado seleccionada.
que si usted quiere utilizar una fuente de datos externa, porque si ustedes siguen avanzando en el tema de tablas dinámicas, ustedes pueden trabajar no solo con una tabla, sino con dos, con tres, dependiendo pues del volumen de información que se maneje en la empresa. Que elija dónde desea colocar ese informe de tabla dinámica, si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo le voy a decir que en una hoja de cálculo existente y le voy a poner como ubicación por aquí mismo para que podamos ver la información nosotros, hacer como el comparativo. Y me dice que si quiero analizar varias tablas, pues en este momento no, solo le doy a aceptar. Y entonces en el espacio que yo seleccioné, él me crea la opción para generar el informe. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Elegir los campos de esa lista para mi tabla dinámica. Observemos que él de una vez me abre aquí a la derecha los campos de la tabla dinámica y me pone los mismos títulos de mi tablita que acabamos de trabajar. Gastos, mes, costo y departamento. Entonces, si me voy al primer enunciado, que era que mostrara los gastos por departamento, entonces yo escojo departamento y costos. Solo esos dos, y él ya automáticamente me está generando una nueva tabla con esa información. ¿Sí ven? Profe, Ahí están los dos, señor. discúlpeme, es que acaba de mencionar, perdón, que si va a escoger los gastos por departamento, entonces la palabra gastos no iría, o sea, el ítem de gastos. No, porque es que en este caso nosotros los gastos todavía no los hemos manipulado, estamos trabajando son los departamentos. Entonces de Entonces pronto me necesitamos ver los confundí. costos únicamente. Entonces es más bien los costos por departamento, sí, tienes Ah, razón, no los gastos sino los costos por departamento. gracias. Ahora, si queremos incluir los meses, como fue la segunda tabla, pues simplemente usted marca mes y aquí le está diciendo por departamento A, estos son los costos, en enero fueron tantos, en febrero tantos, el departamento B, estos fueron los costos, y aquí está enero y febrero y el total general. Entonces, si ven que tan pronto yo marco aquí los campos de la tabla, él me va presentando la información. Puede ocurrir también que usted Profe, quiera, señor. discúlpeme, para eso debo haber ordenado por departamentos, por ejemplo, ¿o No, no? no, ahí ya no tiene nada que hacerle usted para ordenar, simplemente estar ubicado dentro de la tabla, dentro de la información y llamar las tablas dinámicas. Entonces les decía que fíjense que cuando yo escojo aquí departamento y costos, aquí en la parte de abajo hay unos campos que también yo puedo, en vez de marcar, arrastrarlos. Y aquí están las opciones para filtrar, si quiero mostrarlo en columnas o en filas, los campos, o aquí está la parte de valores. Esta parte de valores, en este recuadro, siempre deben ir datos que se puedan sumar, que se puedan contar, porque aquí yo puedo manipular esa información con la configuración de campos y mirar las diferentes funciones que tiene Excel para manejar tablas dinámicas. Le puedo configurar el formato de número para que me quede en pesos y demás. Entonces, yo puedo seleccionarlo aquí o coger el campo y arrastrarlo. Entonces dijimos que costo siempre va en el tema de valores porque el costo es numérico. Y el otro dato,
usted lo puede seleccionar en columnas o lo puede seleccionar en filas, como usted desee presentar la información y cómo quizás le quede mejor. Que queremos adicionar entonces los departamentos, entonces pongamos los departamentos aquí, perdón, que no lo arrastré aquí en columnas. Entonces mire cómo queda la tabla dinámica. En la columna A está el departamento, perdón, en la primera columna está el departamento A y en la siguiente columna está el departamento B y coloca el total general. O quiere que los dos estén en filas, pues entonces les queda de esta manera. ¿Sí? Si quiere llevar los meses aquí para que los podamos filtrar, entonces aquí está la posibilidad de que usted seleccione todos los meses o que seleccione, en este caso, solo enero. Y entonces acá va a estar la información de solo el mes de enero de los dos departamentos. Entonces, la tabla dinámica le permite a usted manipular la información de acuerdo a su necesidad. Pero fíjense que no hemos trabajado con los gastos. Entonces voy a quitar todo esto nuevamente y voy a arrastrar aquí los gastos y les voy a poner los costos. Entonces aquí están los gastos de agua, del alquiler, de aprovisionamiento, de luz, de material de oficina, de salarios, de transporte y el total general. Aquí solo estoy sumando los gastos. Si quiero ver los gastos por mes, entonces selecciono mes. Aquí están por los meses, pero entonces voy a dejar mes aquí en filtro para mostrar mejor. Y aquí selecciono los 2 meses, entonces aquí está la información de los 2 meses en cada uno de los gastos, o puedo seleccionar solo los gastos de febrero y esta es la información que me está dando. ¿Cómo les parece el tema? Son muy O sea, parecidas, complementa una a la otra. Subtotales no complementa a tablas dinámicas. Es otra forma que tú tienes de presentar información. ¿Cuál es la más completa, diría yo, para manipular información? Tablas dinámicas. ¿Sí? Cuéntame, mi niña, ¿qué ibas a comentar? no, profe, es que digamos que yo me confundo en cuanto, en dónde colocar como la información. Ejemplo, ahorita pues nombraste que como era numérico, entonces en valores. Entonces a veces, por ejemplo, yo a veces intento hacer, pero me queda la tabla toda loca, una fila súper larga o no me suma. Digamos que yo me pierdo en la manera en cómo debo arrastrar los campos dentro de filtros, columnas finas y valores. Pues es que todo eso depende de lo que tú necesites. Ponme un ejemplo de las tablas que tú manejas. No sé, pues bueno, como la parte de accesorios y sus valores, pero entonces necesito ejemplo. Un identificador, el uno tiene 2 accesorios, entonces necesito que me sume, cada uno vale 100.000 y el otro 200.000. Necesito que me quede en la tabla dinámica identificador uno y que me coloque entonces los 300.000 pesos ya sumados. ¿Eso se puede? O sea, pues es Sí, algo así como sí. algo como lo que tú más o menos manejas. Mire, ¿qué es el secreto aquí? Que en la parte donde dice valores, siempre esté datos numéricos. En este caso, pues que tú puedas sumar o que puedas restar o que puedas contar. Siempre los vas a tener que arrastrar. Si no lo se marcas aquí y lo quieres arrastrar,
siempre esos datos que tienen valores, como por ejemplo en el ejercicio de nosotros, es costo, que es donde están como los valores de esos gastos. Entonces aquí, pues si los arrastras hasta aquí, entonces dentro de esta opción tú puedes filtrar, puedes mover, puedes mover a filas o a columnas y puedes configurar el campo de valores como les estaba mostrando. Lo puedes utilizar diferentes funciones que hay aquí: suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar y otras funciones que permiten análisis como las de variación, y puedes cambiar el formato de número, pero generalmente lo que uno hace es sumar. Entonces, por eso este campo es importante que solo lo utilices para ese tipo de datos. Ya lo de filas y columnas es como tú quieres presentar la información. Fíjate que yo coloco aquí los gastos en fila y por eso aparecen de esta manera. Pero si yo los gastos los llevo a columnas, acá, entonces los gastos van a quedar es aquí, como les decía yo cuando lo vertical y lo horizontal, va a quedar en horizontal, ¿sí? Si lo traigo acá, pues me va a quedar en filas, en lo vertical. Ahora bien, ¿cuál utilizar en los filtros? Pues todo depende de lo que necesites, porque por ejemplo yo puedo llevarme los gastos aquí al filtro y traerme los meses aquí a filas. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Voy a llamar los 2 meses y aquí en los gastos, pues ya entonces voy a empezar a mirar los gastos de, por decir agua, luz y teléfono, que son como los más básicos, o como se dirían este tipo de gastos. Sí, señora, los esenciales. Los básicos. Los fijos. Los básicos, o los fijos, eso, gracias. Entonces, mire, aquí están los gastos en enero y febrero de esos elementos. Entonces, por eso te digo que todo depende de la información que tú quieras sacar en esta tabla dinámica. Ahí ¿Sí? como muestro, perdón, profe, ahí en esa, Sí. como lo está mostrando en este momento, cómo muestro cuánto de agua, cuánto de luz y cuánto de teléfono. Ah, no, aquí Sí, está señor. mostrando la suma de los 3, porque yo lo seleccioné. Ahora, si quiero mostrar solo, por ejemplo, los del agua, entonces aquí dice gastos del agua, enero tanto, febrero tanto. El total fueron 55,000 pesos. Entonces tú ya vas escogiendo en esta opción, ¿no? Porque si quieres entonces llevar los gastos aquí en el mes, entonces aquí están mostrando por mes los gastos de cada uno de esos valores. Entonces fíjense que es empezar como a manipular esta información. Claro, aquí tenemos apenas 4 campos, pero cuando usted tiene tablas muy grandes, pues todos esos campos se van a generar aquí en este lado y pues la tabla va a ser enorme. Pero depende de lo que usted necesite, porque precisamente para eso es la tabla dinámica, para que de una información grande usted la pueda manipular y pueda sacar de esa tabla grande de información solo lo que necesita mostrar. Imagínense los reportes de Senasofía del SENA. Es una información muy grande, donde están los nombres de los aprendices, las fichas, los programas, cuándo ingresó, cuándo sale, bueno, toda la información que ustedes se puedan imaginar.
Y hay personas que les piden, bueno, para este otro trimestre, ¿cuántos aprendices vamos a ofertar? Entonces, dígame cuántos van a salir, cuántos para poder saber cuántos van a ingresar. Y todo se hace a través de una tabla dinámica. Entonces, aquí la invitación es a que ustedes ojalá tuvieran información grande que pudieran manipular y empezaran como entre comillas a jugar con estas opciones. ¿Qué es lo otro que me queda aquí ya después de que yo tenga mi gráfica, mi tabla dinámica? Pues simplemente hago mi gráfico dinámico, tiene las mismas posibilidades de los gráficos que hemos visto, con los mismos subgráficos, solo que el gráfico que usted seleccione, pues en la medida que usted cambie los datos, pues también se podrá manipular. Fíjese que aquí me está diciendo suma de costos, está los meses y los gastos. Entonces aquí dentro del gráfico yo también puedo seleccionar que solo me muestre lo de un mes, enero, o que solo me muestre dentro de los gastos lo que habíamos dicho ahorita, agua, luz y teléfono. ¿Sí? Entonces, como está amarrado la tabla dinámica con el gráfico dinámico, pues es muy fácil de manipular la información. Lo demás del gráfico es igualito que vimos en la clase anterior, donde estaban las opciones para que ustedes cambien el origen de los datos, para que agreguen más elementos de gráfico. Ya esas opciones ya las vimos. Pero el gráfico es muy fácil de generar, simplemente es tomar la información que está de la tabla dinámica. Entonces aquí hay más ejercicios donde les piden hacer el comparativo entre subtotales y tablas dinámicas para que podamos revisar. Esta tabla quizás es un poquito más grande. Y acá me dice que insertar subtotales. Aquí estos son de filtros que ya ahorita lo vamos a ver. Y aquí está la opción para tablas dinámicas. Entonces aquí les piden generar 4 tablas dinámicas con datos diferentes. Aquí el comparativo entre subtotales y tablas dinámicas. Otro de tablas dinámicas. Y con eso estaríamos terminando esa parte. Me falta aquí lo de filtros que ya lo vamos a mirar. Entonces, ojalá tuvieran tablas grandes para que pudieran empezar a manipular esta información. La compañera que tiene tablas grandes, si quieres, si te queda fácil, porque yo sé que es información de la empresa y no sería como ético sacarla para trabajarla. Pero si te queda fácil una tabla grande, ojalá no la pudieras prestar, me la envías al correo y con eso mañana miramos a ver cómo te podemos ayudar en esos informes. O alguien que tenga una tabla grande. Listo, profe, yo reviso. ¿Sí? Revisas. Si no, voy a mirar si desde acá puedo generar algún reporte de Sena Sofía como para manipular algo de esa información y que ustedes puedan mirar cómo lo podemos generar nuevos reportes a partir de una tabla ya con muchos datos. Bien, el siguiente tema son los filtros avanzados. Está también en el menú datos y los filtros avanzados lo que nos permite hacer es filtrar con criterios más complejos. Porque recordemos que yo puedo filtrar
aquí está la opción de filtro, que simplemente lo que él hace es colocarme dentro de cada título una pestaña para que yo escoja pues las opciones de filtro que él tiene. Entonces, dependiendo si es el contenido es texto, pues él me va a permitir filtrar con algunas opciones. Pero si me piden que filtre ya con algunos criterios más puntuales, pues tendré que hacerlo a través de filtros avanzados. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo para filtrar? Copiar estos títulos de columnas en otro lado. Entonces los voy a copiar por aquí arribita. Y lo segundo es estar dentro de la tabla, en cualquier posición dentro de la tabla. Y me voy al menú datos y están las opciones avanzadas. Entonces cuando yo llamo el filtro, entonces me da dos posibilidades. Que si quiero filtrar la lista sin moverla a otro lugar, o puedo copiar esos nuevos datos del filtro a otro lugar. Entonces yo le voy a decir que me los copie a otro lugar, pues para poder ver las nuevas tablas que me está generando. Me dice que dónde está el rango de la lista. Entonces yo voy a mirar y en este caso voy a verificar que el rango de mi lista esté bien. ¿Que dónde está el rango de criterios? Entonces el rango de criterios va a ser esta nueva tablita donde copié los títulos. Ese va a ser mi rango de criterios. Y el sitio donde los quiero copiar, pues simplemente usted selecciona el sitio donde quiere poner la nueva tabla. Y debe cerciorarse siempre que sean registros únicos. Y en el momento en que usted le da de aceptar, pues él ya viene y le entrega la nueva tabla con esos filtros que usted seleccionó. Entonces vamos a mirar los primeros criterios. Me están diciendo que filtre las personas que el nombre comiencen por M. Entonces acá yo tengo una columna de códigos, una columna de nombres, de apellido, de lugar, de puntuación y de puntuación acumulada. Me están pidiendo que solo traiga las personas cuyo nombre empieza por M. Entonces acá debajo de la fila que acabo de copiar, debajo de nombre voy a escribir la M para poner esa condición. Y voy a aplicar el primer filtro. Entonces, filtros avanzados, que me lo copie a otro lugar. El rango, voy a tomar el rango que hay aquí de la tabla. Ay, perdón, que no le di a aceptar sin terminar. Nuevamente, copiar. Este es el rango de criterios. Entonces yo vengo, borro lo que hay ahí y selecciono los criterios que quiero aplicar en ese filtro. ¿En dónde lo quiero copiar? Entonces vamos a copiarlo por aquí arriba. Vamos a copiar la primera tabla por acá y que solo sea registros únicos y le doy a aceptar. Entonces él me trae la información con lo que yo le pedí. El nombre de la persona que comience por M. Vámonos a la tabla a ver cuántas personas comienzan por M. Aquí está María y no hay nadie más. Entonces ya la primera. La segunda, personas que el apellido empiecen por S. Entonces quito el dato de acá y en apellido coloco la S. Vuelvo nuevamente a filtros avanzados, que me lo copie a otro lugar.
verifico la tabla, el rango de criterios, borro el que hay, selecciono nuevamente y que me los copie ahora aquí abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces me trae solo las personas cuyo apellido empiecen por S. Verifiquemos. Aquí hay un Sarda, que es el primero que está allá. Hay un Sánchez Pet y hay un Sánchez Jaume. No hay más. Sigamos. Las personas que tengan una puntuación acumulada mayor o igual a 25. Entonces aquí en puntuación acumulada, si quieren amplio acá, entonces coloco la condición mayor o igual a 25. Esa es la condición. Filtros avanzados, que me los copie a otro lugar, verifico el rango de criterios, está bien, y ahora que me lo copie por aquí abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces me está trayendo de toda esta puntuación acumulada únicamente los que yo le dije que fueran mayores o iguales a 25, de acuerdo a la condición que les estaba dando. Ahora en el siguiente punto me dice que muestre las personas cuyo nombre empiece por J, entonces el nombre comience por J, y o su apellido empiece por F. Entonces voy a borrar la puntuación acá y voy a colocar aquí apellido F. Y vamos a mirar qué sucede cuando coloco en la misma línea. Entonces nuevamente filtros avanzados, que me los copie a otro lugar, verifico el rango de criterios, selecciono mi rango, que me lo copie ahora por aquí abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces, ¿qué me trajo cuando yo le puse la condición de que el nombre empezara por J y el apellido con F? Pues el dato es que los datos que me trae es solo aquellos que cumplen la condición I, es decir, nombre con J y apellido con F. ¿Cómo le di ese I? Porque están en la misma línea. Cuéntame. Falta O. Me falta el O. Entonces, para el O, debo colocar el criterio aquí abajo. ¿Sí? Miremos a ver. Avanzados, que me los copie a otro lugar. El rango de la lista. El rango de criterios lo voy a seleccionar porque ahora debo incluir este de acá. Que me los copie más abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces aquí, cuando están en líneas diferentes, me trae el O. Es decir, que empiecen por J o cuyo apellido empiece por F. Entonces acá me trajo a José Fuentes porque cumple. Aquí me trajo a Jaume Sánchez, aunque el apellido no empieza por F, su nombre sí. Y el último que cumple con las dos condiciones. Entonces, si están los criterios en la misma fila, aplica un I. Si están en filas diferentes, aplica un O. Entonces, eso es el tema de filtros avanzados.
Obviamente ustedes dirán aquí, pero aquí hicimos cualquier cantidad. Sí, porque depende también de la información que usted necesite sacar, aplicará el filtro, aplicará las condiciones. Entonces, son temas que nos permiten, básicamente, es el mostrar y el manejar información y extraer de acuerdo a unos criterios. Fíjense que todos los tres temas, subtotales, filtros avanzados y tablas dinámicas, lo que me permiten es generar nuevas tablas con esa información. Quizás la que es la tabla digamos que las tablas más fáciles de manipular serían las tablas dinámicas, porque yo puedo arrastrar la información de un lado a otro y pues voy a obtener nuevas tablas. Con los filtros avanzados también sucede lo mismo, voy a generar nuevas tablas, pero aquí sí tendría que estar cambiando los criterios y es como un poquito más engorroso que la tabla dinámica. Cuéntenme entonces ahora sí sus comentarios. Profesora, ¿podría hacer el favor y podría volver a explicar lo de I y O? Lo de I y O, muy bien. Sí, señora. Entonces, Profe, mire, dime. discúlpeme, ya que va a explicar eso, ¿tiene influye en algo cuando usted le dice pégueme la tabla aquí, que hace una selección de cierto rango? Ajá. Influye en la cantidad de celdas que seleccione, porque como yo no sé cuánto resultado me vaya a abarcar esa respuesta. Sí tiene que ver. Bueno, vamos a explicar las dos cosas. Resulta que este ejercicio me está diciendo que muestre, perdón, las personas cuyo nombre empiece por J. Entonces, en el primer ejemplo habíamos puesto los nombres de las personas que empiezan por M. Entonces, acá yo ya sé que puedo colocar la J en el nombre y no hay problema. Me va a traer todos los que empiecen por J. Pero el ejercicio me está pidiendo I o que su apellido empiece por F. Entonces lo más lógico es que en el apellido yo coloque la F, que es lo que me están pidiendo. Pero tengo dos posibilidades, que vaya en la misma línea con el nombre, es decir, que coloque aquí la F, y vamos a mirar cómo es el filtro. Entonces me voy a quedar acá, me voy a copiarlo a otro lugar. Siempre debo verificar el rango de mi tabla, el rango de los criterios. Entonces selecciono únicamente lo que necesito. Y acá donde dice William que copiar a, si ustedes observan, yo escojo como un rango grandecito, pero voy a escoger un rango chiquitico. ¿Sí? Y solo registros únicos. Cuando selecciono un rango, bueno, es que aquí me quedó chiquitico, pero cuando selecciono un rango donde voy a copiar más pequeño que el contenido, él me saca un mensaje. Simplemente ese mensaje es que me está advirtiendo que el rango que yo seleccioné es muy pequeño. Ahorita lo volvemos a hacer con el siguiente filtro. Entonces, para la compañera que me pidió que explicara lo del I, entonces como yo coloqué el nombre que empieza por J y el apellido que comienza con F en la misma línea del criterio, por eso aquí me trajo a estos dos personajes, a José Fuentes y a Jordi Fontana, porque son los únicos que cumplen la condición que su nombre empiece por J y su apellido comience con F. ¿Sí te quedó claro? Sí, señora, muchas gracias.
Y la O, Ahora, entonces me dice que va en diferente fila. ahora voy a ponerlo en diferente fila. El apellido va en una fila más abajo que el nombre. Entonces, ahí aplicaría, lo vamos a copiar a otro lugar, verificamos el rango de criterios, entonces tengo que verificar porque si no ahora me queda la F por fuera y que me los copie, entonces vamos a copiarlos por acá y voy a escoger pequeñito. Solo registros únicos y aceptar. Si ve que me está diciendo que el rango de extracción no es lo suficientemente grande para recibir todas las filas extraídas. O sea que el rango que yo seleccioné es muy pequeñito. Los datos por debajo del rango de extracción se perderán. ¿Desea continuar de todos modos? Si yo le digo que sí, pues él me amplía un poquito porque no son muchos los rangos, pero hay que tener cuidado en esa selección de ese nuevo rango o de ese espacio donde voy a copiar la nueva tabla, que era lo que me estabas preguntando, Lilian. Sí, señora. Y Es para que la pienso, compañera, señor, es que pensando en una tabla extensa como lo que estaba planteando la profe, entonces, ¿cómo sé qué tanto voy a seleccionar? pues ahí sí te toca seleccionar un rango pues bastante grande, un rango suficiente. Sin embargo, fíjate que él le saca a uno el mensaje para que o amplíes o vuelvas a replantear ese rango. Profe, Y para buenos la días. compañera, perdón, para la compañera, entonces trajimos los que comienzan por J o que comienza su apellido por F. Entonces, por eso me trajo a este señor Jaume Sánchez, porque su apellido no empieza por F, pero su nombre sí empieza por J, o sea que cumple con el O. Cuéntame ahora sí, compañero, ¿qué necesitabas? Sí, profe, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, aquí pues ya tenemos claro sobre el tema del I y O, que tiene que ir a la misma fila o fila diferente, pero ¿qué pasa si yo necesito más de dos criterios? Es decir, más del I O y pues del O. Es decir, si yo necesito un ejemplo de las personas que comienzan con J y tengan apellido en F, en G y en S, o sea, que sean tres o que sean pues más de dos opciones. ¿Se puede filtrar de esa manera? Sí, o sea, tú puedes, mira, en el ejercicio que sigue de varios filtros, aquí tú puedes empezar, por ejemplo, las personas que ganen menos de 1.200 y que su fecha de alta esté entre un rango. Entonces tú le puedes dar todas las condiciones que necesites. Recordemos que entre más criterios o entre más filtros o entre más condiciones le apliquemos a una tabla, pues mucho menos son los datos, porque son mucho menos los que van a cumplir con tanto criterio. Voy a hacer este punto 5 de este filtro, de varios filtros, para mostrarles eso. Mire, aquí tenemos unos códigos, tenemos unos nombres, unos apellidos, un departamento, un cargo, una fecha de alta y un sueldo. Una tabla chiquitica. Voy a copiar voy a copiar estos títulos de columnas aquí en la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba. Entonces aquí me está diciendo que debo extraer o filtrar el personal que gane menos de 1.200 euros. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí en el sueldo. Entonces, los que ganen menos de 1.200.
¿sí? ¿Y qué me está diciendo aquí además? O que su fecha de alta esté entre los años de 1990 y 1993. Pero mire cómo está la fecha de alta, está día, mes, año. Entonces, primer punto, ya tengo que identificar cómo está escrito las fechas. Ahora, aquí me están pidiendo un rango de fechas y solo tengo una columna que se llama fecha alta. Entonces, debo insertar otra columna que se llame fecha alta. Entonces, voy a copiar esta fecha alta, este mismo título acá. Y vamos a mirar cómo lo planteamos. Entonces, 1990, como me está poniendo entre 1990, entonces voy a colocar que sean los datos mayores al 1 de enero de 1990. Y la otra condición es que sean los datos menores al 31 de diciembre de 1990. Porque ahí sí ya estoy cubriendo todo el año de 1990, perdón, hasta 1993. 93. Estoy cubriendo desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1993, porque yo no sé qué fechas hay ahí en esa tabla. Entonces, en primer momento vamos a dejar todo aquí dentro de la misma línea. Me vengo a filtros avanzados, que me los copie a otro lugar. El rango es este. El rango de criterios, entonces vengo y lo selecciono por acá, hasta acá. Que me copie. Vamos a pedir que me lo copie por acá abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces, ¿qué me trajo acá? Mire, las personas, porque está en un I, acuérdense, que están dentro del rango de 1990 y 1993. ¿Sí? Estas fueron las fechas de alta que me trajo. ¿Qué ocurrió con el sueldo mayor de 1.200? Miremos aquí a ver cómo está. Es que estos datos están con muchos decimales acá. Pero aquí me aplicó únicamente el dato de la fecha. Vamos a poner ahora el sueldo aquí abajo. Y vamos a mirar los filtros avanzados. Que me los copie otro dato. El rango. Entonces ya tengo que ampliarlo hasta acá. Que me lo copie hasta aquí abajo. Y solo registros únicos. Bueno, acá me pasó exactamente lo que estaba diciendo. Entonces aquí tomó el rango como el O que tuviera más de 1.200 o que estuviera en ese rango. Entonces aquí, ¿por qué me trajo a algunas personas que están por fuera del rango? Por el valor. Por el valor. Entonces, fíjense que ahí puedo aplicar varias opciones, como dice el compañero, y todo depende de lo que yo necesite aplicar como filtro avanzado. Entonces, de esa manera, ustedes pueden aplicar varios filtros. Creo que de filtros solo hay estos dos ejercicios para analizar. El resto son subtotales y tablas dinámicas. Señor. En ese segundo ejemplo, no me está excluyendo si una persona está con fecha 31 de diciembre del 93.
habría que incluirlo porque yo le estoy colocando estrictamente menor. Entonces, Menor, sí, señora. Entonces eso es lo que toca verificar siempre. Que sea estrictamente menor o mayor, pues eso sí ya depende de la necesidad de ustedes, pero en este caso sí estaríamos excluyéndolo porque solo estamos dejando estrictamente menor. Gracias. Muy bien, entonces, pues con esto, si ven, ya no vimos funciones específicas, pero necesitábamos identificar pues cuáles eran las funciones que se veían, porque si ustedes empiezan a trabajar con una tabla dinámica, empezando su experiencia con Excel, pues van a quedar perdidos porque les falta mucha lógica, les falta mucha destreza. Y estos son los temas con los que se inicia un Excel avanzado, porque ya entonces siguen trabajando más el tema de análisis, el tema de reportes, de estadísticas. Entonces apenas esto es un abrebocas de un Excel avanzado. En estos momentos en el SENA no hay formación complementaria en Excel y mucho menos en Excel avanzado, porque el curso virtual que hay de Excel es muy general. Entonces, tan pronto como haya la posibilidad, ustedes deben estar pendientes y yo los invito para que hagan un buen curso de Excel avanzado. Ustedes ya tienen unas muy buenas bases y pueden seguir trabajando con este tema. Con el Power BI que le decía a William, ese Power BI hay unos temas muy importantes que tienen que ver con el manejo de tablas dinámicas a través de la herramienta de Power BI. Muy interesante, búsquense, es un curso gratis que hay, yo ya lo hice en internet, y ya manejando uno algo de tablas dinámicas, le queda muy fácil hacer ese curso de Power BI. Bien, eso es todos los temas que tengo para el día de hoy. Preguntas, inquietudes, o como siempre las preguntas salen al día siguiente. Sí, señora. Muy bien. Mañana solo vamos a hacer un tema de PowerPoint, algunas recomendaciones, porque yo sé que ustedes manejan muy bien la herramienta. Simplemente son algunas recomendaciones que hay que tener en el momento de presentar trabajos. Y vamos a hacer un tema de hipervínculos para que una presentación nos quede fácil de navegar. Entonces, si no hay más preguntas, pues nos veríamos el día de mañana a las 7 de la mañana. Y ya mañana prácticamente estaríamos terminando las sesiones con ustedes. El jueves nos conectamos para atender preguntas. ¿Alguna inquietud? No, señora, muchas gracias. Señora, muchas gracias. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos estaríamos encontrando mañana. Les deseo un feliz día. Hoy está un día muy frío. Por favor, cuídense mucho. Profe, disculpa, ¿me puede regalar 2 minuticos a mí? Sí, claro, cuéntame. Bueno, sí, profe, profe. muchas gracias. Bueno, Hasta que luego. estén muy bien. Gracias, buen día. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Feliz día. igualmente, hasta luego. Profe, muy amable por la atención. Dios la bendiga, que tenga un feliz día para todos. Amén, igualmente. Feliz día. Compañero, ¿quieres que quite la grabación para que me comentes lo que necesitas? No, pues no, ¿No hay igual necesidad? no hay necesidad, no hay problema. Pues es que básicamente, profe, lo que quería comentarles es que
en las primeras clases, yo soy Felipe García, yo soy de la ficha Ah, 2065884-2, pues tú no pude estás asistir. trabajando con Hasblady. Exactamente, sí, era sobre eso. Nosotros pues por temas de tiempo no hemos podido asistir al principio, pero pues sí hemos estado como al tanto de las grabaciones. Yo en lo posible pues he tratado de conectarme cuando salgo algunos espacios porque pues estas semanas han sido fatales en la empresa Ujú. con temas de trabajo, por temas de cierre y otras cosas. Y pues queríamos ir a confirmar básicamente sobre el tema de las notas, pues ya hemos subido varios trabajos, como que ya Sí, estamos poniéndonos en sintonía con toda la curva. Entonces quería sí, preguntarle sobre este tema, si ha recibido los trabajitos, los mensajes, pues que le he escrito por territorio. sí, sí, Felipe, yo lo recibí. Lo que ocurre es que cuando hice la nueva revisión de las primeras actividades, la verdad no me fijé que habían enviado ustedes las actividades. Tengo pendiente de volver a hacer esa revisión ya en la actividad que califiqué anoche, que fue la 3. O sea, es decir, ustedes ya están como la parte de Excel ya está completa. Tú enviaste la 3, Hasblady no ha enviado la 3, pero yo ya me devuelvo a revisar las entregas anteriores. Ah, ok, listo, profe, listo. Sí, sí, lo que pasa es que pues lo que le mencionó, profe, sí, por temas de tiempo hemos tenido un poco de complicación por el trabajo, pero pues no, estamos como en sintonía tratando de cumplir y sacar el espacio porque pues realmente sí es importante el curso y nada, Ujú. solamente tenía esa duda, profe, y pues Ah, ya bueno, era eso. Muchas gracias. listo. No, yo reviso las entregas anteriores para que se vea reflejada lo que ustedes han enviado. Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que tengas buen día. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.